hablando sobre la relación entre la cinemática lineal y angular. Recordemos la longitud de arco, la expresión para la velocidad lineal de la partícula en términos del radio al cual se encuentra la partícula y su velocidad angular, y la expresión para la aceleración total en términos de la aceleración radial y la aceleración tangencial. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar sobre energía cinética rotacional y algo que conoceremos como el momento de inercia. Entonces, ya no vamos a hablar del movimiento circular de una partícula puntual como tal, sino ahora vamos a hablar del movimiento angular de un cuerpo sólido, un cuerpo rígido. En este caso tenemos un ejemplo donde tenemos un disco, el cual se encuentra moviéndose con cierta velocidad angular omega, y esencialmente este disco se encuentra rotando en relación a un eje que pasa por su centro geométrico, centro de masa, en este caso si consideramos que el disco es un cuerpo homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Antes nosotros hablábamos del movimiento circular de una partícula como tal. Sin embargo, dado que ahora tenemos es un grupo de partículas que conforman este cuerpo sólido, este cuerpo rígido, debemos trabajar matemáticamente expresiones adecuadas para determinar, por ejemplo, cómo sería la energía de movimiento rotacional de este sólido. Entonces, pensemos lo siguiente. Este sólido lo podemos expresar entonces como un conjunto de partículas. Por ejemplo, acá tengo una partícula de masa m sub i. Esta partícula la puedo llamar 1, por ejemplo, entonces diría que tendría una masa m sub 1 y que esta partícula se encuentra a cierta distancia del centro que voy a llamar r sub 1. De esta manera, entonces note que si yo sigo la misma línea de pensamiento, puedo decir que este sólido, ¿no es cierto?, está conformado por n partículas de masa m sub i. Entonces puedo tener acá una segunda partícula o incluso una tercera partícula, etcétera. Entonces a esta la puedo llamar m sub 2. Puedo decir nuevamente que se encuentra a una distancia r sub 2 con respecto al eje de rotación. Y de igual manera, puedo entonces decir que esta partícula acá es la partícula 3 y que se encuentra en r sub 3, etcétera. De esta manera, entonces, ¿cómo podría yo expresar todo este sólido en términos de estas partículas individuales? O parametrizarlo en términos de estos elementos individuales. Note que yo podría decir que la masa total de este sólido se compone básicamente de la suma de cada una de estas partículas I. Entonces sería de 1 hasta n, donde n es el número total de partículas que van a componer este sólido, de los m sub i. Ahora, si esto se encuentra en un movimiento angular, entonces yo cómo puedo definir la energía cinética. Recordemos que la expresión de energía cinética me dice que es igual a un medio de la masa por la velocidad, ¿no es cierto?, del objeto al cuadrado. El asunto acá es que si recordamos la velocidad lineal se relaciona entonces con el radio al cual se encuentra, por ejemplo, la partícula que estoy tratando de determinar su energía cinética por la velocidad angular. Pero ahora, cada uno de estos puntos se va a encontrar a cierta distancia. Es decir, ya no puedo hablar de una sola velocidad v, sino va a tener una velocidad v sub i, que se puede expresar como un r sub i por la velocidad angular. Note que si esto es un sólido, esto es un cuerpo rígido, todos los puntos van a tener exactamente la misma velocidad angular, debido a que, por ejemplo, el ángulo que barre la masa 1 en un tiempo determinado es exactamente el mismo ángulo que va a barrer esta masa 2 en un tiempo determinado, o el mismo ángulo que va a barrer la masa 3, porque todos los puntos están como tal firmemente adheridos, ¿no es cierto?, debido a las fuerzas de interacción entre ellos. Fuerzas eléctricas son las que permiten como tal que este objeto esté unido y sea rígido, y por lo tanto todos los puntos van a rotar el mismo ángulo en el mismo tiempo, es decir, todos los puntos van a tener la misma velocidad angular. De esta manera, si yo quisiera definir, por ejemplo, la energía cinética de la masa 1, yo diría que K sub 1, entonces sería un medio de la masa 1 por la velocidad 1 lineal al cuadrado. Pero como este cuerpo está en movimiento circular, puedo expresar entonces esta velocidad lineal o tangencial como m sub 1, y esto va a ser esencialmente, note acá, r1 al cuadrado por omega. Y así puedo hacer para todas las otras partículas. De manera que la energía cinética total de este disco sería la suma sobre I
yendo de 1 hasta n, de las energías cinéticas de cada uno de los puntos. Y entonces esto sería la suma sobre i yendo de 1 hasta n. Acá tendríamos un medio de la masa m sub i por los r sub i al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Muy bien. Entonces, a mí hace falta omega cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya teniendo la energía cinética total, note lo siguiente. Mire que esto lo podemos expresar de esta manera y ya voy a explicar por qué. Entonces, K total va a ser igual. El 1 medio, el término 1 medio puede salir, como tal es un factor constante, puede salir de la sumatoria sin problema. Y puedo escribir entonces lo que depende de la sumatoria, dentro de este paréntesis, suma sobre i, yendo de 1 hasta n, de los m sub i por los r sub i cuadrado por omega cuadrado. He aislado básicamente lo que depende de la sumatoria y lo que no depende de la sumatoria. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si ya este disco no está rotando con respecto al centro de masa, sino yo muevo este eje, por ejemplo, un extremo? Imagínese una situación hipotética donde entonces yo tomo y muevo el eje a un extremo. Note que ahora cada una de las distancias con respecto al eje de rotación ahora está acá, en este extremo, por ejemplo, ¿cierto? Y mire que cada una de las distancias en este nuevo sistema de rotación va a ser diferente. Intuitivamente, piense, si yo quisiera rotar este disco con respecto al centro de masa y le doy cierto impulso, si le doy el mismo impulso con respecto a un eje desplazado a otro punto, ¿no es cierto? Si ahora tengo el disco, por ejemplo, desplazado a otro punto, no va a rotar de la misma manera. Entonces, vamos a decir, ¿y por qué no rota de la misma manera? Porque como tal, cada uno de estos elementos M sub i se encuentra distribuido con respecto, se encuentra en una distancia diferente, se encuentra en una distribución distinta, una distancia distinta con respecto al eje de rotación. Y entonces, esta parte de acá, ¿no es cierto? Este término, la sumatoria de los M sub i con los R sub i, como los R sub i para cada elemento M sub i va a ser distinto. Entonces, este término que tiene que ver con la sumatoria va a cambiar. Y si yo traslado el eje de rotación a cualquier otro punto como tal del disco, las rotaciones van a ser diferentes. De esta manera, entonces, como dependiendo en qué punto que coloco como tal el eje va a tener una rotación diferente, a esto lo voy a llamar momento de inercia. Este es I. Y se llama momento de inercia. ¿Y qué significa? ¿Por qué momento de inercia? Está molestando el lápiz. Bueno, no importa. Entonces tengo este momento como tal de inercia. Tengo este momento de inercia. Está molestando el lápiz, no hay problema. Ya quedó claro el concepto. Y entonces este momento de inercia lo que va a implicar es cómo este sistema o cómo este cuerpo rota dependiendo de cómo la masa de él se distribuye con respecto a un eje de rotación que atraviesa el cuerpo en cierto punto. De esta forma, entonces vamos a tener ahora una expresión o un nuevo término, una nueva expresión para la energía cinética, en la cual para un sólido esta energía cinética va a ser igual a un medio de su momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Más adelante vamos a profundizar sobre este concepto de momento de inercia y vamos a ver cómo se calcularían los momentos de inercia para diferentes cuerpos sólidos, cuerpos rígidos. Gracias y hasta un próximo video.